y vamos a empezar nuestra lectura a partir del versículo número 10. Dice la palabra del Señor: por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Versículo 16. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la pueda bendecir esta mañana en nuestras vidas. No sé si tienes preparada, Simón, la foto que te comenté. Muy bien. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y en el último capítulo está dando una serie de instrucciones a la iglesia acerca de la batalla y acerca del combate espiritual que como creyentes tenemos que enfrentar. Y da una serie de piezas de una armadura que no tiene nada que ver con las armaduras convencionales que nosotros conocemos, sino que, como dice también el apóstol Pablo a los Corintios, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es decir, nuestra lucha no son con los seres humanos, hay una lucha espiritual en los aires que afecta a la iglesia del Señor, que afecta al verdadero creyente. Y Dios ha provisto en su soberanía una armadura para que el creyente pueda tomarla, pueda ponerla y pueda resistir firme todo ataque de las tinieblas en su contra. Y a mí me gustaría en esta mañana poder enfocarme solamente en un versículo. He querido leer todos los versículos para situarnos un poco en el contexto que está hablando de la armadura de Dios, pero yo quiero hablarles en esta mañana específicamente de una pieza de esa armadura, que es el versículo 16, que hemos leído y que dice: además de todo esto, principalmente, esencialmente, dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Pero con qué propósito el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que tomen el escudo de la fe? ¿Cuál es el propósito? Según el texto que hemos leído. Para hacer frente. Muy bien. Para hacer frente. Porque hay un enemigo. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y no tenemos que amedrentarnos acerca del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no podemos ignorar, iglesia, las maquinaciones y las artimañas y los engaños que el enemigo quiere lanzar contra la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene que estar bien despierta para poder discernir bien entre el error, la mentira y la verdad de Dios. Porque el enemigo quiere traer confusión aún a nuestras vidas. ¿Y saben cuál es el propósito de él?
desviarnos del propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Él quiere lograr sacarnos de esas filas para no cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Él va a lanzar todo su arsenal. Y te digo una cosa, Él no va a lanzar su arsenal al aire a ver por dónde cae. No, no, Él apunta a un blanco. Él apunta a un blanco. Ese blanco es nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo que lo que lanza, ¿qué es? Dardos de fuego. Dardos de fuego. Flechas de fuego. Cuando tú lanzas una flecha, ¿verdad? ¿Qué pensáis? ¿Que eso va despacio o va rápido? Va rapidísimo, ¿verdad? La fuerza que cogen las flechas son veloces y a veces no sabes de dónde vienen. ¿Es cierto o no? ¿No has visto a veces los combates en la antigua Roma, sobre todo, que usaban este tipo de armamento para combatir al enemigo? Cogían todas estas flechas y la empapaban de un material inflamable, la encendían y rápidamente la lanzaban contra el enemigo, con la idea de arrasar todo lugar donde llegaran esas flechas. Pablo, cuando está escribiendo esta carta a la iglesia en Éfeso, él se encuentra en la cárcel por causa del Evangelio. Por causa de Cristo, él está encarcelado. Y seguramente él tiene la imagen del soldado romano de aquel entonces. Evidentemente, si a lo mejor Pablo escribiera hoy en el siglo XXI, pues tendría una imagen diferente del soldado de hoy al soldado del siglo en el que él está escribiendo. Así que él tiene la imagen del soldado romano. Y él sabe que el soldado romano, todas estas armaduras que él ha mencionado aquí en el capítulo 6, y una de ellas es el escudo. Y me gustaría que pusieras otra aquí, es un poco para que visualicemos, evidentemente, a veces esa es la realidad espiritual en nuestra vida. Hay flechas, hay dardos que el enemigo está lanzando contra nosotros. Él quiere destruir nuestra fe, Él quiere traer confusión a nuestra vida. Y Dios ha provisto. Fíjense que Pablo dice: tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar. No dice, no es algo por si podéis apagar, sino que es algo afirmativo. La intención de Pablo es que con este escudo vais a poder apagar estos dardos del enemigo. Y hay otra imagen acerca del escudo romano de aquel entonces. Evidentemente tenemos que tener en cuenta ese nombre. Ese es el escudo del ejército romano. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Cuando ellos iban a pelear contra el enemigo, fíjense la posición que tomaban estos escudos. El escudo prácticamente casi te cubría todo el cuerpo entero. Y evidentemente cuando tú tenías que luchar solo, bueno, pues te podías cubrir a lo mejor una parte, ¿verdad?, de tu cuerpo, pero cuando se unía el ejército, fíjense qué posición. Y cuando yo veía esa foto decía, este tiene que ser el ejército de Dios. Esta tiene que ser la iglesia del Señor. No cada uno peleando sus propias batallas. No, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos cubrirnos unos a otros. Agustín necesita cubrirme a mí y yo necesito cubrirlo a él. Y así la iglesia del Señor. No es una imagen, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere realmente para nosotros. Hay todos cubriéndonos unos a otros. Y aunque el enemigo quiera lanzar sus flechas de fuego, ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil que pueda dar contra el blanco. ¿Por qué? Porque hay un ejército que se está moviendo. Así que ese es el escudo que Pablo tiene en mente. Y evidentemente nosotros no es este escudo el que tenemos cuando vamos a pelear contra el enemigo. El escudo que se refiere está haciendo referencia ¿a qué? A la fe. A la confianza que el creyente tiene a la palabra de Dios. La confianza que el creyente tiene hacia Dios y su palabra y sus promesas. Y ese es el mejor arma que nosotros podemos usar cuando el enemigo quiere lanzar sus flechas. Y créanme, yo sé que
Quizás a lo mejor algunos de nosotros en este preciso momento estamos siendo atacados y estamos sufriendo a lo mejor el impacto de alguna de estas flechas que nos tienen un poco heridos en el combate. Pero en esta mañana el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Amén. Si estamos heridos, el Señor quiere sanarnos, Amén. el Señor quiere ayudarnos y incorporarnos de nuevo a sus tropas para continuar adelante con el propósito que Él tiene con nosotros. En otra carta a los Corintios, Pablo está hablando y diciéndole a la iglesia: no podemos ignorar las maquinaciones, las artimañas, los engaños, las trampas. ¿De quién? De Satanás. La iglesia, nosotros como creyentes, no podemos ignorar. ¿Por qué no podemos ignorar? Porque muchas veces, en algunas ocasiones, muchos de los desconciertos que hay en nuestra vida cristiana se debe a la ignorancia de los propósitos de Dios en nuestra vida. Quizás a lo mejor porque no conocemos bien lo que Dios ha revelado en su palabra. Y cuando tenemos esa, a lo mejor, ignorancia de lo que Dios quiere para mí o de lo que Dios ha preparado para mí, eso puede producir muchos malentendidos. Puede producir confusión, puede producir conflictos. Pablo, escribiendo también a los Corintios en el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, estaban ignorando cuál era el propósito, la finalidad por la cual Dios había provisto dones a la iglesia. La finalidad por la cual Dios había provisto dones a su iglesia, ¿para qué era? Para edificarla, para fortalecerla. Pero por causa de la ignorancia que había en la iglesia de Corinto, lo que Dios había dado para un bien se estaba convirtiendo, por la ignorancia de ellos, en malentendidos, en confusión y aún entre conflictos entre ellos. Y Pablo tiene que mediar y tiene que escribir y exponer toda una serie de capítulos para hacerles ver y para que puedan comprender bien cuál es el propósito por el cual Dios ha provisto los dones espirituales a la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Escribiéndole a los filipenses también dice: hermanos, no quiero que ignoréis que las cosas que me han sucedido han servido para el progreso del Evangelio. Hermanos, evidentemente hay cuestiones sobre las cuales el Señor a lo mejor no ha querido arrojar mucha luz. Dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Hermanos, hay cuestiones en las Escrituras en las cuales Dios a lo mejor no ha querido arrojar mucha luz. Hay muchos detalles que desconocemos. Y ahí nos toca como creyentes andar por fe y tener la confianza de que Dios está con nosotros y que Él quiere lo mejor para nosotros siempre. Porque las cosas secretas le pertenecen a Él. Hay cosas en nuestra vida que desconocemos. No quizás por una ignorancia voluntaria, porque estamos intentando buscar, pero hay cosas evidentemente en nuestro andar diario, en nuestro andar con Cristo, que desconocemos. Y que quizás no vamos a conocer hasta que estemos en la presencia del Señor, cuando ya podremos ver todo bien claramente. Ahora dice, a veces vemos como por espejo hay cosas todavía, ¿verdad? Hay detalles que desconocemos. Y ahí al creyente lo único que podemos hacer es andar por fe y confiar en la sabiduría y en la soberanía del Señor. Pero hay otras cosas en las cuales el Señor sí ha hablado claramente. Y por eso dice las Escrituras que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las que han sido reveladas, ¿para quiénes son? Nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es decir, nosotros como creyentes sí tenemos la responsabilidad de conocer lo que Dios sí ha querido revelar en su palabra. Los propósitos que Él tiene con su iglesia. Los propósitos que Él tiene con nosotros. Y ahí es importante que nosotros, como creyentes, podamos investigar y podamos estudiar las Escrituras y podamos conocer lo que Dios sí ha querido revelar en su palabra acerca de sus propósitos redentores y acerca de sus propósitos eternos con cada uno de nosotros. Y ahí, evidentemente, hay una parte importante.
que nos corresponde a nosotros. Y es meditar en las Escrituras, estudiar profundamente las Escrituras. ¿Para qué? Para que no haya desconcierto en nuestras vidas, porque a veces se producen circunstancias en nuestra vida que producen un poco de desconcierto, de no saber qué hacer, de no saber por dónde andar. Pero qué bueno que Dios nos ha capacitado y Dios quiere que la Iglesia no ignore. Y no podemos, por un lado, ignorar lo que Dios ha revelado en su palabra, no podemos ignorar los propósitos de Dios, pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones, las artimañas que el enemigo quiere lanzar contra nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos asista con su Espíritu Santo y con su gracia para poder detectar todas esas flechas de fuego que el enemigo quiere lanzar contra nosotros. Porque esas flechas, la única finalidad que tienen, ¿qué es? Hacer daño. La finalidad de nuestro adversario cuando lanza esas flechas es hacernos daño. Es desviarnos del propósito de Dios. Es hacernos dudar de la providencia y del amor y el cuidado de Dios contra nosotros. Y seguramente que todos nosotros, en alguna medida, hemos sufrido o estamos sufriendo esta clase de lucha. Y estas flechas que están siendo lanzadas contra nosotros. Pero ¿sabe? Hay una promesa en el profeta Isaías que dice que ningún arma forjada del enemigo prosperará contra ti. Porque nosotros confiamos en el Señor, le hemos hecho el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y evidentemente el enemigo quiere arrojar muchas armas contra nosotros. La semana pasada que estuve en una reunión del Consejo Nacional y que nos visitaron algunos líderes de Latinoamérica, entre ellos el doctor Otoniel Collins, nos hablaba acerca de una fábula de un león que quería atrapar a sus presas. Y el león estaba dando vueltas y había como 5, no sé qué animal dijo, pero eran como 5 toros o 5 animales que evidentemente si estaban solos eran presa fácil para el león. Entonces lo que hicieron estos animales es idear un plan y se pusieron juntos unos con otros, se dieron las espaldas unos a otros y con la frente hacia el enemigo. Y claro, el animal estaba dando vueltas y no podía meter mano. ¿Por qué? Porque estaban cubriéndose el uno al otro. Entonces el león, la fiera, empezó a hablar consigo misma. Digo, tengo que idear un plan para poder hacerles desistir de este plan que tienen de estar unidos para vencer. Y entonces le vino un pensamiento y dijo, divide y vencerás. Si divido, puedo vencer. Y entonces dice que esta fiera empezó a dar vueltas sobre estos animales y se acercó de una manera muy sutil a una de ellas y empezó a murmurarle y empezó a decirle en el oído, ¿sabes? Tú no vales nada. Realmente estás aquí por hacer grupo. Ninguno de ellos te hace caso. Empezó sutilmente a decir algunas y a murmurarle algunas cositas y dice que el animal empezó a creer todo eso y ¿qué hizo? Se salió del grupo. ¿Y qué ocurrió? Pues evidentemente que fue presa del enemigo. Y ahí sacó la conclusión, divide y vencerás. Y eso es lo que a veces las flechas del enemigo quieren lanzar contra la iglesia del Señor. La quiere dividir porque sabe que si la divide podrá tener mucho camino recorrido. Y por eso nosotros no podemos ignorar. No podemos ignorar el que estamos en una guerra espiritual. Mira, en el siglo que nosotros estamos viviendo, nos están lanzando masivamente una cantidad de misiles. Yo no hablo ya de flechas, sino de misiles espirituales contra la iglesia del Señor, intentando destruir los fundamentos de nuestra fe. Y eso, tú no eres ignorante de eso, porque eso lo podemos percibir, lo podemos ver y lo podemos escuchar cada día. Se está lanzando contra los fundamentos de la fe cristiana una cantidad de flechas de fuego que quieren destruir los fundamentos de nuestra fe. Y por eso el apóstol Judas, en su carta, una carta muy breve, pero anima
a la iglesia a luchar ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa fe habla del conjunto de doctrinas que los santos apóstoles y profetas, inspirados por el Señor, escribieron y dejaron a la iglesia. Ese conjunto de creencias, de doctrinas, luchar por ellas, porque están siendo atacadas. Por muchos frentes están siendo atacadas. Y nosotros, como iglesia del Señor, el Señor ha provisto una serie de armas, porque nuestra lucha no son, como dice las Escrituras, contra estos seres humanos. Hay una fuerza invisible que no vemos detrás de todo esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar. No nos equivoquemos de luchar en la esfera que no nos corresponde. Que Dios nos dé mucha sabiduría para saber en qué momento, en qué lugar nosotros podemos usar nuestras armas y de qué manera podemos usarlas. Pero yo quiero decirles en esta mañana, iglesia, que seamos conscientes y que no ignoremos, por favor, que estamos en una guerra espiritual. Y que nuestra guerra no es con nuestro prójimo. Mi guerra no es contigo, María Ángeles, ni tu guerra es contra mí. Podemos tener diferencias, podemos tener desacuerdos, pero no podemos llegar a dañarnos y a lastimarnos, porque nuestra guerra no es contra nosotros. Hay un enemigo fuera, que ese sí está lanzando fuego y está lanzando flechas aún contra la propia iglesia del Señor. Pero una iglesia que conoce las Escrituras, un creyente que medita en la palabra del Señor y que cultiva una relación íntima con su Salvador, no será presa fácil del enemigo. No será presa fácil del enemigo. Y aun cuando vengan circunstancias adversas a su vida, podrá alzar los ojos, podrá tomar el escudo de la fe y podrá decir: yo creo en Dios y yo creo en su palabra, a pesar de que hayan circunstancias adversas a mi alrededor. Los autores bíblicos, en muchas de sus cartas, principalmente el apóstol Pablo, no querían que sus lectores, que las iglesias donde iban dirigidas estas cartas, ellos fueran ignorantes acerca de los temas de los cuales Dios ha hablado con claridad. Hermanos, hay temas en los cuales no hay ninguna duda. Dios ha hablado claramente sobre esos temas y nosotros como iglesia tenemos que aferrarnos a esa verdad que Dios ha revelado. Como dije anteriormente, hay cosas secretas que le pertenecen al Señor. Hay muchas cosas, incluso en el misterio acerca de la muerte, ¿verdad? Sabemos, sí, que partimos con el Señor, que estamos presentes con el Señor, pero ¿cómo será ese momento, ¿verdad?, en el que uno muere y parte? Hay cositas, incluso en nuestra propia vida, hermanos, en aquellas cosas que no podemos meternos, pues confiemos en la sabiduría del Señor, confiemos en el cuidado de Dios, pero en las que Dios se ha revelado, las que Dios ha pronunciado claramente en su palabra, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de conocerlas bien. Porque cuando se lancen flechas, dardos de fuego del enemigo en nuestra contra, no podrán hacernos daño, porque estamos firmes sobre la palabra del Señor y sobre sus promesas. Como le dije anteriormente, y hay unos estudios bíblicos que estamos dando los jueves con el hermano Luis Solís en Marina Española, que están siendo de gran bendición, de gran edificación para nuestra fe. Y es cierto, ¿hay algún siglo, como decía Luis, en el que tengamos más información que esta? Hoy tienes información tan solamente con un clic. Haces así, solamente así, y tienes toda la información que quieras. El otro día, porque leí un artículo cristiano de unos psicólogos cristianos, me pareció muy interesante, el trastorno de la personalidad. Y nunca había investigado sobre eso, entonces fui a Wikipedia. Y solamente trastorno de la personalidad, haces clic, y te sale una cantidad de documentación. Evidentemente ahí vas a encontrar. Ahora tiene que ser muy selectivo. Gracias que tenemos el Espíritu Santo que nos puede iluminar y nos puede guiar, ¿verdad? Pero claro, vas a encontrar información de toda clase. Y empecé a estudiar un poco el trastorno de la persona. Muy interesante. No es el tema ahora, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que hay mucha información a nuestro alrededor.
¿Y damos gracias a Dios por la tecnología? Sí, claro que sí, damos gracias, siempre que se le haga un buen uso, siempre hace un buen uso y no un abuso, porque entran muchas cosas. Pero la Iglesia está siendo muy atacada. Los pilares de la fe están siendo atacados. Dice, creo que en el Salmo, no me acuerdo el Salmo exactamente, dice, si los fundamentos fueran atacados, ¿no? O destruidos, ¿qué hará el justo? Cantidad de leyes que se quieren aprobar, que todos conocéis, son cosas que, evidentemente, por un lado no podemos ignorar lo que hay detrás de todo eso. No podemos ignorar lo que hay detrás de todo eso. Y la Iglesia del Señor tiene que tener claro lo que Dios sí ha revelado claramente. Hay aspectos de las Escrituras que son claros y que no podemos obviar. Y que la Iglesia y que nosotros como creyentes más que nunca tenemos que indagar y tenemos que meditar en esa palabra del Señor, para que no haya desconcierto. Cuando hay ignorancia, hay malos entendidos. Cuando hay ignorancia, hay confusión. Cuando hay ignorancia, hay conflictos. Pero que el Señor nos asista en este siglo. Es un siglo malo. Eso no hace falta que yo te lo diga. Es un siglo malo. Pero la Iglesia puede vivir santa, justa y piadosamente en ese siglo malo. Sí. ¿Recuerdan? Creo que fue a Noé. Le tocó vivir también en medio de una sociedad. ¿Cómo era la sociedad o el siglo que le tocó vivir a Noé? ¿Pensáis que era muy diferente al de hoy? Era el mismo problema de siempre. Con otros nombres, pero el mismo problema de siempre. Y dice las Escrituras que como en los días de Noé, así será la vida de hoy, como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor han cambiado muchas cosas, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Pero creo que, al igual que Noé, la Iglesia puede vivir dentro de ese siglo justa, sabia y piadosamente, conociendo a su Dios y conociendo lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Recuerdan a Daniel y sus tres amigos? ¿Les tocó vivir un siglo malo o no? ¿Sí o no? Un siglo malo. ¿Y pudieron permanecer firmes? Sí, literalmente incluso, porque en uno de los edictos que se pronunciaron al son de la trompeta y de todos los instrumentos de Babilonia, ¿qué tenían que hacer la gente? Mostrarse. ¿Y qué ocurrió con esos jóvenes? No se postraron, sino que permanecieron firmes. Firmes. ¿Por qué? Porque conocían a su Dios. Conocían. Y fíjense, una de las cosas que pronuncian, que a mí me encanta más, él dice, lo voy a parafrasear, dice, Dios puede librarnos de esto. Si Dios quiere, nos puede librar. Pero aún, si no nos librare, sepas, oh Rey, que no nos postraremos ante ti. Amén. Y eran jóvenes, Conocían a Dios. No solamente intelectualmente, sino relacionalmente tenían también mucha relación. Y se pusieron delante de ese gran enemigo y ese gran gigante de Babilonia y le dijeron, ¿Dios puede librarnos? Claro que nos puede librar. Si Él quiere, lo puede hacer con solamente una palabra. Pero si no quiere, si Él no quiere abrir esa puerta, si Él no quiere sanar, si Él no quiere, que sepas que yo seguiré obedeciendo a Dios. Que Dios nos ayude también. No podemos ignorar las Escrituras por un lado, pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones, trampas, artimañas que el enemigo pone en nuestro caminar. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos asista con su poder. Como dije anteriormente, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Son poderosas en Dios para poder destruir todos estos argumentos que se levantan en contra de lo que Dios ha revelado. Las flechas. ¿Sabes? A veces Dios no, en este caso, Dios nos protege, pero el enemigo lanza una flecha, la duda. ¿Alguna vez has sido atacado con la duda? ¿Ha venido la duda a tu vida? ¿Has dudado del llamado de Dios en tu vida? ¿Has dudado del cuidado de Dios para tu vida? Seguramente que todos aquí hemos dudado. En algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida, a lo mejor el enemigo ha querido usar esa flecha, ese dardo de fuego, ha querido lanzar contra nosotros por una situación a lo mejor que estamos atravesando, y lanza esa duda. Y quiere hacernos dudar del cuidado de Dios sobre nuestra vida. Esa es la intención que Él tiene. La intención es que nosotros como creyentes dudemos del cuidado y de la providencia de Dios. Pero el creyente que conoce a su Dios, el creyente que no ha ignorado lo que Dios ha revelado claramente en su palabra, podrá tomar el escudo de la fe y podrá decir: aunque no tengo todo lo que quisiera tener, pero confío que Dios es el que cuida de mí, que Dios es el que ha provisto para mí. ¿Dudas del llamado de Dios en tu vida? Dios te ha llamado a sanar enfermos, Carlos. Ese es un llamado que Dios te ha dado, y lo hemos hablado muchas veces, y hemos orado mucho por eso. Y a lo mejor tú dices: bueno, y mira cómo estoy yo, con enfermedades, y Dios me llama a sanar los enfermos, a poner mis manos sobre ellos, y que Dios pueda obrar un milagro sobre ellos para que Dios sea glorificado. Y claro, uno duda, pero si el que necesito ser sanado soy yo, ¿no? No ha ocurrido eso. Esa es la realidad a veces de nuestra vivencia cristiana. Dudamos a veces. Y el enemigo quiere usar ese momento de duda, de desconcierto en nuestra vida para lanzar un dardo de fuego y herirnos y apartarnos un poco del propósito que Dios tiene para nosotros, porque su intención es apartarnos del propósito de Dios. Y seguramente todos hemos dudado o hemos atravesado, o estamos atravesando circunstancias en nuestra vida que a lo mejor podemos poner en nuestra humanidad y en nuestra debilidad. A veces podemos pensar: ¿y dónde está el Señor? Pero el creyente que conoce a Dios, dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y adorará. El pueblo que conoce a su Dios, pero no un conocimiento intelectual. Saber cosas acerca de Dios que son importantes, sus atributos, pero también conocer las formas que Dios tiene de obrar en nuestra vida. Algunas de ellas a veces muy misteriosas, pero tenemos que confiar en el Señor. Hay otras formas de Dios de obrar en nuestra vida que vemos claramente cómo el Señor está haciendo las cosas. Pero hay otras formas de obrar Dios en nuestra vida que pueden crear un poco de desconcierto, que pueden crear en nosotros la sensación de estar fracasando. Pero ¿sabes? En medio de tu aparente fracaso, Dios está preparando una gran victoria. Amén. Aleluya. Porque lo que parecía que en la vida del Hijo de Dios era un fracaso, era una derrota, ¿qué es lo que se estaba fraguando ahí? Una gran victoria. Y a veces nosotros vemos el desconcierto en nuestra vida y aparentemente nos podemos sentir defraudados, nos podemos sentir a veces desconcertados, incluso a lo mejor avergonzados y fracasados. Pero hermano, el que confía en el Señor no es un fracasado. Tú no has fracasado en tu labor. Tienes que confiar en el Señor. Él sabe los tiempos. Como le dije a sus discípulos, no toca a vosotros. Hay cosas que sí os toca saber, pero hay cosas que no os toca saber a vosotros. O cuando el Señor está lavando los pies a Pedro, y Pedro, ¿qué le dice?
Jamás. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Mira, hermanos, hay cosas que Dios hace en nuestra vida que al momento no las entendemos. Pero pasado un tiempo, Dios nos mostrará, ahora entenderás. Aunque nos gusta evidentemente saber al momento las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, pero a veces nos toca simplemente caminar por fe y confiando en la sabiduría y en la providencia de Dios. Y yo sé que vosotros sois una iglesia que confiáis en el Señor, que habéis pasado por pruebas, por situaciones adversas, pero estáis aquí hoy confiando en el Señor, creyendo que Dios no se equivoca, creyendo que aquí en esta iglesia no hay fracasados, aquí en esta iglesia hay hijos de Dios que han pasado por momentos difíciles, pero han decidido creer y obedecer al Señor. Y sabe, hay una recompensa, quizás no es terrenal, pero hay una recompensa que podrás llevar a los pies de Cristo, y esa es la mejor recompensa que nosotros podemos tener. No busques recompensas terrenales, no busques que la gente te aplauda, no busques que la gente te dé palmadita, busca la aprobación del Señor en todo en tu vida, porque eso es realmente lo que cuenta, eso tiene recompensa eterna. Pero hay veces, situaciones en nuestra vida, y lo reconozco porque yo he atravesado también por ellas, que parece que hay un desconcierto, parece que nuestra vida es como un puzzle, pero todas las piezas están removidas y miramos y no vemos nada. O a veces somos como ese tablero de ajedrez, cuando estás a punto de terminar la partida y dice, ¿cómo le dice? Jaque mate. A veces estamos en el partido o en la partida de ajedrez de la fe, y el enemigo dice jaque y mate. ¿No? ¿Nos dice eso a veces? Mira, que el enemigo diga jaque y mate, la partida no ha terminado. Amén. Tú a lo mejor te puedes ver adoptado como jaque y mate. Estoy a punto de ser eliminado. La partida no ha terminado. ¿Game over? No. No es game over. La partida no ha terminado. Dios todavía va a mover fichas. Hay fichas en el ajedrez a veces que no sabemos por dónde meterle mano. Yo no sé aquí, creo que juegas bastante bien, ¿verdad? Yo la verdad que lo único que sé mover son los peones. Las demás piezas, la verdad, a veces no sé por dónde moverlas. Y a veces cuando veo partidas de ajedrez, yo no sé la verdad que tienes que tener los movimientos, porque un simple movimiento, ¿verdad?, te puede... Y a veces, para comparar nuestra fe, ¿no?, nuestra vida, a veces estamos en esa partida y vemos la ficha y decimos, ¿y dónde movemos? Mira, hay una mente más sabia. Hay una mente más sabia que sabe mover las fichas. Y aunque tú te veas en el tablero que no estás en la posición que quisieras estar, que estás en una posición donde van a venir a atacarte, hay un rey, aleluya, que va a defenderte. Hay un rey que va a dar la cara por ti. Hay un rey que te ama, que te cuida y que no vas a dejar que seas fracasado y que seas eliminado y que digan sobre tu vida game over. No hay más game over en la vida de un hijo de Dios. Hay victoria, porque lo dice su palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Pero tenemos que reconocer que hay a veces dardos que nos hacen dudar. O yo no valgo, yo no sirvo para esto. Aunque sé en el interior de mi corazón que Dios me ha llamado, como llamó al profeta Jeremías desde el vientre de su madre, ya Dios le había llamado para ser profeta a las naciones. Pero cuando él está a punto de recibir el llamado, ¿qué hace Jeremías? Se asusta. Pero yo, sí, tú. ¿No te has equivocado? No, tú. En ti me glorificaré. Y sabes, no solamente Dios se glorifica en sus hijos, Dios también se glorifica en sus enemigos. ¿Has escuchado esto o no? Gloria. Dios no solamente se glorifica en sus hijos, Dios se glorifica también en sus enemigos. Gloria. Dios se glorificó en Faraón. Llevó toda esa situación a su pueblo. Frente al mar rojo dice, yo seré glorificado en Faraón. Aleluya. Si Dios está obrando, ¿quién podrá?
¿quién podrá resistir la mano del Señor? Así que, hermanos, y yo sé, porque el Espíritu del Señor lo dice a mi corazón, estamos luchando, o quizás están luchando con la duda de que yo no valgo, yo no sirvo, esto no es para mí, Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Yo sí me equivoco. Dios nunca se equivoca. Y aunque haya desconciertos en mi vida, aunque el puzzle no sepa por dónde meter de mano, aunque en la partida de ajedrez me diga jaque y mate, yo podré tomar el escudo de la fe y decir, yo confío en el Señor, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo aquello que Él ha prometido. Y aunque ahora no lo vean, lo seguiré proclamando, que Él es poderoso para hacer aquello que ha prometido. Aunque vaya contra la naturaleza, aunque vaya contra la razón humana, como hizo con Abraham y Sara, ¿recuerdan? Contra toda lógica humana, Dios es poderoso para hacer todo aquello que Él ha dicho. Así que quita el desconcierto de tu vida, quita la sensación, a lo mejor si la tienes, si no la tienes no, la sensación de fracaso, la sensación de que, no, si estamos obedeciendo, estamos andando en la luz de Dios, estamos andando a la luz de su palabra, ten por seguro que todas las cosas ayudan. Bien. Pero también reconozco que a veces luchamos con eso. Luchamos con la duda, con el desánimo, con la sensación de culpabilidad. Pero cuando viene la sensación de culpabilidad en mi vida por parte del enemigo, yo solamente lo que único puedo hacer saber que es recitar la palabra del Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerdan Jesús en el desierto? ¿Fue atacado el Señor? ¿Fueron lanzadas dardos de fuego contra el Señor en el desierto o no? Sí. Fueron flechas de fuego que vinieron contra el Señor. ¿Y cómo pudo combatirlas el Señor? ¿Cómo pudo apagar todos esos dardos y flechas de fuego? Con la palabra. Y eso eran dardos bien malintencionados, eran armas arrojadizas contra el Hijo de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía un profundo conocimiento de la palabra del Señor. Tenía un profundo conocimiento de los caminos del Señor. Que Dios nos ayude y nos dé más luz acerca de lo que Él es, de lo que Él ha dicho y de los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Hay muchas maquinaciones, muchas artimañas, muchas trampas, muchos desconciertos que el enemigo quiere poner en nuestra vida, pero yo creo que es hora, Iglesia, de que nosotros nos pongamos en pie, podamos tomar la armadura que Él ha provisto. No busquemos otras cosas, la armadura que Él ha provisto, en este caso el escudo de la fe. Porque es esa arma la que va a poder apagar todo dardo de fuego del enemigo que lance contra nosotros. ¿Estás luchando contra estas cosas? O a lo mejor otras cosas que no se han mencionado, pero que tú estás lidiando y estás luchando dentro de ti. Pues el Señor está aquí también esta mañana, como poderoso gigante, para darte victoria y camino. ¿Qué dice el apóstol Juan en una de sus cartas? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe, el escudo de la fe. Fe, ese conjunto de doctrinas que Dios ha revelado en su palabra. Eso es nuestra victoria. Eso es lo que usó el Señor en el desierto para vencer al enemigo. Y es la palabra la que nosotros debemos usar. La palabra del Señor. La confianza en el Señor. Así que me gustaría hacer una oración esta mañana en el nombre del Señor. ¿De qué manera esto se puede aplicar en mi andar diario con Cristo? Bueno, hay un enemigo, no podemos ignorar que hay un enemigo a nuestro alrededor que está intentando lanzar dardos de fuego contra nosotros para hacernos dudar de la provisión, del cuidado de Dios sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, nuestras circunstancias.
otra serie de dardos que quiere lanzar contra nosotros para apagar nuestra fe, para destruir nuestra fe. Pero en esta mañana el Señor está aquí. El Señor está aquí con nosotros, con su iglesia, para decir que el juego no ha terminado. Quizás tú has venido esta mañana y yo estoy convencido, porque así le pone el Señor en mi corazón, de que hay personas que entraron esta mañana con la sensación de que hoy era el game over. Era el final. Pero quisieron darse una oportunidad esta mañana y venir a la casa del Señor. Decidieron, hoy voy a la casa del Señor. Porque Dios tenía una palabra para ellos. Dios tenía una palabra para decirles, el juego no ha terminado. Ponte en mis manos. Déjame que trabaje en tu vida. Déjame que trabaje en tu corazón. Y a mí me gustaría hacer una oración esta mañana. Por aquellos, y siento, algunas personas que venían esta mañana como que le han dicho jaque mate. Otras personas que están luchando con la sensación de fracaso, de desconcierto en su vida por las cosas que acontecen. Pero yo le quiero creer al Señor esta mañana. Yo no le quiero creer a veces a mis emociones o a lo que mis pensamientos me quieran decir. Yo le quiero creer al Señor. Y quiero creer de que Él tiene un propósito. Y de que Él va a cumplir su propósito en mí. Y de eso estoy plenamente convencido. Así que me gustaría hacer una oración. Pudiéramos invocar el nombre del Señor en este día. Y podamos pedirle al Espíritu de Dios que nos visite en esta vida. ¿Amén? Amén. ¿Lo necesitamos, iglesia? Amén. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos visite. Estamos necesitados urgentemente de una visitación. ¿Sabes el día de Pentecostés lo que ocurrió? Que el cielo visitó. ¿Qué visitó el cielo? La tierra. De una manera sobrenatural el Espíritu de Dios vino. Nosotros también queremos que el Señor siga visitando su iglesia. El Espíritu Santo sea derramado sobre sus hijos. Porque esa es la promesa del Señor para ti y para tus hijos. Sea derramado el Espíritu del Señor. Estás luchando con tu llamado. Dios te llamó. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Cuando Dios llamó a Jeremías, créeme, no se equivocó. Cuando Dios llamó a Moisés, créeme, no se equivocó. Cuando Dios llamó a Saúl, no se equivocó. Cuando llamó a David, no se equivocó. A pesar de todas las luces y las sombras que hubieron en todos estos personajes, Dios no se equivocó. Y Dios no se ha equivocado. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que se magnifique esta mañana en medio de su pueblo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de... ¿Sabes que la timidez y la cobardía puede ser un gran enemigo para nuestra vida? Para cumplir el llamado y el propósito de Dios para nosotros. La timidez, la cobardía, el temor puede ser un gran enemigo en nuestra vida que nos puede dejar paralizados. Pero nosotros tenemos que creer y decirle, Dios no me ha dado ese espíritu de cobardía, de timidez. Dios me ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor. Poder, amor, dominio propio. Y eso se lo habló Pablo a quién? Timoteo. ¿Timoteo tenía una gran tarea por delante? Sí. Parece que era débil de salud, parece también que era un poco débil de carácter, pero Dios no se equivocó en poner a Timoteo. Dios no se equivocó. Dios lo puso para glorificarse en Timoteo y proveerle todo lo que él iba a necesitar. Así que me gustaría hacer una oración también en el nombre del Señor. Nos pudiéramos en pie, si puedes, si sientes en tu corazón de ponerte en pie para que Dios nos visite. Que yo sé, siembra una palabra del Señor.
siempre habrá palabra de Dios que diga a nuestro oído, este es el camino. Y aún a veces, en nuestras equivocaciones, en nuestra torpeza, nos salimos un poco del camino, pero la palabra del Señor viene para corregirnos, para animarnos y decirnos, no, ese no es, este es el camino por el cual tenemos que andar. Y cuando empezamos a andar en ese camino, experimentamos paz y bendición del Señor para nuestra vida. Vamos a orar. No sé si alguno de los músicos me puede acompañar solamente con la guitarra. Y vamos a bendecir el nombre del Señor, porque a eso hemos venido esta mañana, a bendecir al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Señor Jesús, estamos ante ti. Estamos ante tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has querido revelar en ella. Gracias, Señor, que hay cosas que tú has dejado y que pueden entenderse claramente. Y queremos pedirte que nos des tu ayuda, tu sabiduría, para no ignorarlas, sino que sean el fundamento de nuestra fe, que sean el fundamento de nuestra vida. Que cuando el enemigo quiera lanzar sus dardos de fuego contra nuestra mente, contra nuestro corazón, para crear desconcierto, duda, temor en nuestra vida, podamos levantarnos en fe y podamos decir, confío en el Señor. Él es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Por eso en esta mañana yo te pido, amado y precioso Espíritu Santo, que tú estés ministrando nuestros corazones, que en medio del desconcierto que pueda haber en nosotros, por las circunstancias, Señor, que se han presentado, podamos estar confiados y podamos estar seguros de que tú estás con nosotros, de que tú estás haciendo algo grande, de que tú, Señor, no te has equivocado. Te pido por aquellos que en esta mañana quizás tienen la sensación de fracaso en sus vidas, tienen la sensación de haber perdido, Señor, el llamado. Yo te ruego en esta mañana, Espíritu de Dios, que tú puedas poner de nuevo en ellos ese llamado, que pongas en ellos de nuevo esa palabra, Señor, en sus vidas, oh Dios, para creerte a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que fortalezcas nuestra fe en ti. Sabemos, Señor, que este siglo es malo y que está atacando fuertemente los fundamentos de la fe, pero te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia firme en la fe, firme en la doctrina, que nos ayudes, oh Dios, a discernir el error de la verdad. Señor Jesús, gracias por tu presencia esta mañana con nosotros. Creemos que tú nos has hablado. Lo creemos porque tu presencia está aquí y tú estás para hablar, edificar, para consolar y exhortar a tu pueblo. En esta mañana queremos decidir y tomar el compromiso de creerte a ti y de echar de nosotros todos aquellos pensamientos, todos aquellos argumentos que el enemigo ha querido levantar en nuestra contra. Sabemos que las armas que tú nos has dado son poderosas para destruir todos estos argumentos. Y pedimos, Espíritu de Dios, que podamos salir de este lugar plenamente convencidos de que el juego todavía no ha terminado, de que tú sigues teniendo el control, que tú sigues siendo Dios, que sigues siendo Rey, y que no hay nada que escape de tu mano,
Queremos irnos con la confianza de que hoy estamos en el centro de tu voluntad. No queremos andar alrededor de tu voluntad. Queremos estar en el centro de tu voluntad, oh Dios. Y queremos salir de este lugar plenamente convencidos de que estamos en el centro de tu voluntad. Aunque aparentemente a nuestro alrededor haya sensación de desconcierto y de fracaso, nos vamos con la paz y la bendición de que tú estás con nosotros, de que tú eres mayor que cualquier enemigo que se quiera levantar en nuestra contra. Quita todo sentimiento y toda carga de culpabilidad de nosotros. Queremos servirte con alegría. Queremos ministrarte, Señor, con un corazón alegre. Queremos, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a ministrarte con gratitud, sin ningún sentimiento de culpabilidad, sabiendo que tú has arrojado al fondo del mar todos nuestros pecados. Y que si hoy hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpia nuestro corazón también, Señor, en esta mañana, de cualquier resto de maldad, de cualquier resto que haya podido quedar en nosotros. Te pedimos en esta mañana, limpia, oh Dios, crea, oh Dios, un corazón limpio delante de ti. Aleluya. Un corazón nuevo, que te ame, que te sirva y que te obedezca a ti. Te amamos. Te pido, Señor, en esta hora, llevamos cautivo todo pensamiento que se levanta en nuestra contra, que viene para robar el gozo y la paz de nuestros corazones. En esta hora, Padre, tú tienes autoridad y has dado autoridad a tu iglesia para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Y te pedimos, oh Dios, que podamos vivir en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Pero no queremos usar esta libertad como ocasión para la carne. Queremos usar esta libertad para amarte a ti y para servirnos en amor los unos a los otros. Por eso, Padre bueno, en esta hora queremos bendecir tu nombre y queremos darte a ti y solo a ti la gloria, porque no la compartirás con nadie, porque solamente a ti te pertenece la gloria. Dale a tus siervos victoria en esta mañana, Señor, que puedan levantar bandera de victoria, que puedan alzar una bandera de fe esta mañana que dice: yo creo a mi Dios. Aleluya. Te bendecimos. Y cuando el enemigo venga a lanzar esos dardos de fuego, venga a susurrar a nuestro oído, Señor, podamos apagar todo dardo de fuego, como hizo nuestro amado y bendito Rey. Escrito está. Escrito está. Aleluya. Danos tu ayuda. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos. Pero tú estás con nosotros. Estamos de parte del vencedor. Estamos de parte del que ha ganado, del que se ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Y por eso en esta mañana, consuela también nuestro corazón. Danos descanso en ti, Jesús. Ayúdanos a entender, oh Dios, quién es nuestro enemigo y cuáles son las armas que tenemos que usar para poder vencerle. Queremos ser una iglesia que camina en la verdad, que camina en la luz de tu palabra, Señor. Límpianos. Aleluya. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Y nos ponemos esta mañana delante de ti y te decimos, Señor, que queremos creerte a ti, de que tú eres poderoso para hacer aquello que has prometido, Señor.
Por eso te damos las gracias en esta mañana, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que estás siempre con nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: Amén. amén. Bendito sea su nombre.